El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Agustín Mora, Dylan Ruiz, Levin Linares, Víctor Manuel Marcelo, Luis XD, Omar Darío Moreira, Belcebeas 540, Facundo Almada, Antoni Machuca, XX Laureano Omega XX, DR Mundo, Leo 1218, Brandon Miño, Vegeto 999, Ami Maru. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Boku no Hero. Los villanos no nacen, se hacen, parte 43. Capítulo 45. Reagrupamiento. Unos 3 días habían sido tranquilos para Gareth. Él y los demás no hicieron gran cosa tras la llegada de All For One a su escondite actual, que seguía siendo el antiguo cuartel general del clan del rechazo de las criaturas, mientras descansaban un poco de los sucesos de su lucha contra los héroes y planeaban su siguiente movimiento. Ni siquiera la mencionada planificación incluyó mucho, ya que al principio querían contactar con Toga antes de comenzar la planificación real de su siguiente movimiento. Apenas hubo nada digno de mención durante esos 3 días. Shigaraki seguía durmiendo a pesar de que Gareth lo vigilaba constantemente y se despertaba cada día con la esperanza de que por fin despertara. Origami también tenía más hambre de lo habitual y parecía que siempre tenía hambre. Incluso después de terminar su ración de comida. Gareth siempre se aseguraba de darle la mitad de la suya cuando sucedía. Le daba igual si recibía la ración completa o no. No se la merecía. Se reveló públicamente una información interesante sobre la verdadera cantidad de miembros del Frente de Liberación Paranormal que lograron evitar ser capturados. Siendo honesto consigo mismo, la cifra era mucho mayor de lo que esperaba, pues casi eran 700 personas. Sin embargo, no lo tranquilizó, pues sabía que era un pequeño porcentaje de lo que solía ser el ejército de Shigaraki. Gareth deseaba que Asano fuera uno de ellos, pero sabía que solo era una ilusión. Durante esos últimos días, también probó su nuevo segundo don y descubrió cómo funcionaba. Su segundo don le otorgaba la capacidad de ralentizar su percepción del tiempo para ver todo a su alrededor mucho más rápido. Que le ayudara con los dolores de cabeza era solo un añadido a su habilidad principal. Sin embargo, tenía que admitir algo. Tener 2 dones era algo a lo que aún intentaba acostumbrarse, considerando el tipo de desarrollo que representaba para él. El chico de cabello negro estaba reunido frente al televisor en la antigua sede del clan del rechazo de las criaturas, y no estaba solo. Origami, Dabi, Magne, Spinner, Minene y Daiki también estaban reunidos frente al televisor, y todos estaban sentados o de pie junto al sofá. Todos estaban reunidos frente al televisor por una razón. El motivo mencionado fue una conferencia de prensa donde Endeavor, Aux y Beast finalmente abordarían todo lo que el público exigía. Todos miraban el televisor, mostrando interés de una forma u otra, pues querían saber cómo los 3 héroes principales abordarían todo. All For One, Kizuki y Skeptic no estaban con ellos en ese momento, ya que los 2 últimos estaban ocupados buscando a Geten y el primero estaba ocupado con sus propios asuntos. Gareth escuchó en silencio mientras uno de los reporteros le preguntaba a Endeavor sobre Dabi. El chico de cabello negro no se veía nada bien, como mínimo. Las ojeras eran más notorias y parecía más deprimido que nada. Todos a su alrededor, salvo All For One, Skeptic y Kizuki, quienes estaban ocupados con la búsqueda de Geten, intentaron hablar con él, pero siempre cambiaba de tema y les decía que estaba bien. Dabi es, sin duda, mi hijo mayor, Todoroki Toya. No puedo negar que lo que dijo es cierto. Me presento ante ustedes para disculparme por mis fechorías. Endeavor admitió con vergüenza que todo lo que Dabi dijo en su video era cierto, haciendo una reverencia al público. Gareth, Origami, Dabi, Magne, Spinner, Minene y Daiki escucharon en silencio mientras Endeavor incluía más detalles sobre su situación familiar, sabiendo que los medios le exigirían esas respuestas de todos modos. Daiki meneó la cabeza ante los detalles de Endeavor. Mierda. Ver el video fue malo. Escuchar todo esto directamente de él es mucho peor. Minene también negó con la cabeza, encogiéndose un poco ante los detalles del héroe número 1. Origami suspiró tristemente. Sí, pensar que este hombre tiene la audacia de llamarse héroe, murmuró Spinner. No pudo evitar preguntarse algo al pronunciar esas palabras. ¿Qué estaría pensando Stein con todo esto? Magne desvió la mirada del televisor hacia Dabi y le puso la mano en el hombro para consolarlo, con una expresión de compasión. Dabi, sin embargo, no le prestó atención y se concentró en el televisor. Cariño. Siento mucho que hayas tenido que crecer con este hombre. Lo admitió.
Ahora, veamos qué harás con él, pensó Gareth, mirando a Endeavor con disgusto. Aunque ya suponía que harían los héroes con esta información, seguía interesado en ver cómo manejarían el asunto de Endeavor. Estás diciendo que no mintió, pero lo hizo. Vesgeanist está vivo, lo que refuta las afirmaciones de David de que Aux lo asesinó, señaló una reportera, recibiendo muchas voces de acuerdo de sus compañeros, quienes se levantaron de sus asientos y comenzaron a interrogar a Aux y Vesgeanist al respecto, exigiéndoles que aclararan sus historias. Aux levantó las manos, intentando calmar a los reporteros mientras les hablaba. A Vesgeanist lo hicieron parecer muerto y así fue como me infiltré en sus filas. Pero el resto de las cosas horribles que mencionó David son correctas en su mayor parte. La identidad de mi padre. Cómo maté a un villano desesperado que huía y a su amigo que intentó salvarlo. Todo eso es cierto. Se inclinó ante la multitud con vergüenza y disculpa, provocando el silencio de todos ante su confirmación. Pido disculpas por ocultar la verdad sobre mi origen. Ahora sé que fue un error. Respecto a Bubaigawara Jin y Tengai Ekiji. En cuanto a Bubaigawara, pensé que no tenía otra opción que mantenerlo fuera de la pelea. Si hubiera activado su don, el daño habría sido inimaginablemente peor de lo que ya era. Quería llevarlo ante la justicia por sus crímenes. Pero al final, su preocupación por sus compañeros de la liga me obligó a actuar. Tuve que actuar. Me siento fatal por cómo sucedieron las cosas. Solo espero que me crean. Gareth apretó la mano con furia, sintiendo la rabia y la venganza invadir su cuerpo mientras miraba a Aux como si quisiera despellejarlo vivo. ¿No tenías más remedio que matarlo? No me mientas ahora. Podrías haber hecho muchas cosas en lugar de matarlo. Podrías haberlo noqueado. Podrías haberlo dormido echándole algo en la bebida. Tenías tantas posibilidades de atraparlo y, aún así, decidiste que matarlo era la mejor opción. Aux levantó la vista para encarar a la multitud frente a él mientras abordaba el siguiente asunto. En cuanto a Tengai Ekiji, su muerte fue un desafortunado accidente, ya que no esperaba que estuviera allí. Intenté apartarlo y le dije que se alejara de mí y de Bubaigawara. Sin embargo, no me escuchó. Incluso intenté noquearlo, pero desafortunadamente no funcionó. Realmente no quería matarlo, pero no pude evitarlo. Se estrelló contra mi espada y, sin darme cuenta, estaba muerto. Ya veo. Así que estás yendo en esa dirección. Intentas culparlo de un accidente y culpar a Tengai por chocar directamente con tu espada. Gareth se sumió en sus pensamientos, sintiendo cómo crecían las emociones negativas en su interior a medida que apretaba más la mano. Al mismo tiempo, no pudo evitar preguntarse qué pensaría Rappa si viera esto y la forma en que Aux habló de la muerte de Tengai. Qué lástima que no les hayas dicho nada. No les hayas dicho que todo esto es tu maldita culpa. Tú lo empezaste todo al matar a Jin-kun y a Tengai-kun. Todo lo que pasó después. Todas las muertes y toda la destrucción. Es tu responsabilidad. Tengo una pregunta, se presentó una reportera un segundo después. En el caos causado por la gigantomaquia, mi propia madre resultó gravemente herida, ya que el pueblo donde vivía fue el primero en interponerse en el camino de la gigantomaquia. ¿De verdad crees que disculparte y decir que te sientes mal soluciona algo? ¿Tienes idea de cuántas personas perdieron sus hogares? ¿Sus medios de vida esta semana? No creo que entiendas cuánto has arruinado. Endeavor cerró los ojos y bajó un poco la cabeza. Si nos quedamos aquí llorando y alborotando, ¿eso haría que tu madre se sintiera mejor? ¿Eh? Claro que no. Pero podrías hacer algo además de hablar. Replicó la reportera enfadada. Lo que empeora todo es que lo que pasó con Gigantomachia arrasando las ciudades no habría sucedido de no ser por ti. Gigantomachia se despertó únicamente por tus acciones. La información divulgada por los villanos y la advertencia de la máscara sobre Gigantomachia solo lo confirmaron. Tienes razón, admitió Aux. Sin embargo, te estás perdiendo algo. Hablas como si los villanos no tuvieran la culpa. Son culpables, como si tuvieran a Gigantomachia desde el principio. Tienes razón. Vesgeanist lo confirmó asintiendo con la cabeza. Aunque no tuvieran forma de controlarlo a él y a su alboroto como afirman, no significa que no sea su culpa. Tienen la culpa aquí por tener un arma que no pueden controlar. No deberían haber tenido un arma que no pueden controlar si se preocupaban por los civiles tanto como afirman en las entrevistas publicadas por Kizuki Chitose y los vídeos que publicaron en línea. Aux asintió. Exactamente. Logré hablar con algunos de los villanos del Frente de Liberación durante mi tiempo como infiltrado en su organización, y todos son un grupo de gente que se niega a reconocer su error por su forma de abordar todo.
El propio Máscara me admitió que no ve otra manera de lograr sus objetivos, incluso cuando le pregunté si consideraba que hay una mejor manera de hacerlo todo. En todo caso, los vídeos y las entrevistas que publicaron son una forma de justificar sus horribles acciones. ¿Qué? Exclamó Origami. Spinner meneó la cabeza. Este maldito tipo es realmente algo especial. ¿Una forma de excusar nuestras horribles acciones? Preguntó Magne mientras miraba a Aux con una mezcla de ira y asco en el rostro. No intentó justificar la muerte de Duice y Tengai-kun hace unos momentos, atribuyéndolas a algo que tenía que hacer y a un accidente. Davi se cruzó de brazos. ¿Te sorprende? Es justo lo que uno esperaría de ellos. Siempre afirman tener fundamento moral, aunque no lo tengan. Nuestros vídeos intentan justificar nuestras acciones. Su propósito era que nuestras historias se escucharan y que personas como nosotros supieran que no están solas. Su propósito era mostrar cómo se trata a la gente en tu sociedad ideal cuando no cumple con tus criterios, preguntó Gareth enojado. Todos lo miraron un segundo. Podían notar lo enojado que estaba Gareth con Aux. Parecía que estaba listo para despellejarlo vivo ahora mismo. Mi nene miró a todos los miembros de la liga. ¿De verdad cree que sus historias no deberían hacerse públicas y deberían esconderse bajo la alfombra? ¿Qué más esperabas de ellos, Kasumi-chan? Respondió Gareth con una pregunta propia. Que reconocieran públicamente sus defectos y admitieran que no todos reciben un buen trato en su sociedad perfecta de la era de la paz. Quizás en otro mundo. La mayoría de esos perros del gobierno, si no todos, son demasiado testarudos para admitirlo, afirmó Daiki. Magne asintió en señal de acuerdo, dejando escapar un suspiro. Todos ellos nos convierten en monstruos por defendernos y afirman que tienen la base moral cuando nos atacaron primero y mataron a 2 de tus amigos solo lo confirma. Bergianist cambió de tema con los periodistas un segundo después y declaró, pero ahora mismo, hay menos héroes sobre el terreno. Ya no estamos preparados para proteger a tantos ciudadanos. Con eso en mente, hemos diseñado una solución temporal. Tras consultar con funcionarios del gobierno, nos gustaría anunciar que, a partir de hoy, la preparatoria UA y otras escuelas con cursos para héroes serán designadas como refugios de emergencia. Debería haber suficiente espacio en estas instalaciones para cualquier persona que tenga miedo o busque protección. Las familias de los estudiantes matriculados ya se están mudando a estos edificios. ¿Quieres que abandonemos nuestras casas sin tener idea de cuándo podremos regresar? Un reportero desconocido exigió saber la respuesta. Endeavor golpeó la mesa con las manos mientras se acercaba a la multitud frente a él, Auxibesgianist. Estamos mirando hacia el futuro. Dirija su culpa y su ira hacia mí, pero permítanos ayudarlos. Muchos profesionales aún arriesgan sus vidas por ustedes. Les repito, obsérvenme. Davi se rió un poco. ¿Te estás fijando? ¿Aún no has tenido suficiente dolor? Por mí está bien. Spinner se cruzó de brazos y dejó escapar un suspiro. Parece que no se hará nada con estos 2 impostores aparte de la mala publicidad. Eso parece. Origami asintió, dejando escapar un suspiro. Su reputación está dañada y mucha gente sigue queriendo linchar a los Aux, así que al menos eso es lo que hay, declaró Gareth. ¿Qué más podía esperar de los héroes? Que de verdad eliminaran la basura y tuvieran en sus filas a gente que mereciera ser considerada héroe. Sabía que la idea era demasiado buena para ser verdad. Aunque sigo esperando que Wai y Shiketsu hagan públicas sus declaraciones sobre Bakugo y Kazarip. Mi nene lo miró interrogativamente. ¿Qué crees que harán con ellos? No lo sé. Gareth le respondió con sinceridad. Pase lo que pase, ya estoy satisfecho con lo que le pasó a Bakugo, aunque destruí sus sueños. Igual que él destruyó los míos. Que lo expulsen de la UA será la guinda del pastel. Quiero que le pase algo más a Kazari, aunque no tengo forma de quitarle su don, ya que no nos quedan balas. ¿Ya terminaron de ver? La voz de Skeptic lo sacó de la discusión. Todos volvieron la atención hacia él y lo vieron a él y a Kizuki de pie en la puerta de la habitación. ¿Qué quieres de nosotros, bicho raro? Quiso saber Davi. ¿Te importaría ser amable un momento? El escéptico puso los ojos en blanco. Estamos aquí con noticias importantes. Gareth lo miró con interés en su rostro. ¿Qué es? Logramos localizar a Geten, reveló Kizuki. Los ojos de Gareth se abrieron un poco. ¿En serio? Skeptica sintió en señal de confirmación. Sí. Incluso hablamos con él directamente y nos informó sobre su ubicación y situación actual. No está solo. Viene con un grupo de otros fugitivos del PLF. Entre ellos hay algunas caras conocidas para todos ustedes.
La rubia perra, Kizuki se detuvo un segundo y corrigió sus palabras. Toga está con él. ¿Qué? ¿Y Miko-chan está con él? Origami abrió mucho los ojos al oír esto, y sintió un gran alivio al mismo tiempo. No estaba sola. Todos en la liga se sintieron igual de aliviados al saber que Toga estaba sano y salvo con sus compañeros. Skeptica sintió una vez más en confirmación. Sí. Geten y su grupo la encontraron ayer cuando estaba sola y los acompañó. Origami sonrió, ya veo. Bien. ¿Hay alguien más con él? Sí, le confirmó Skeptica Origami. Tus asesores, Slice y Nishimura, están con él. La sonrisa de Origami se amplió ante esto. ¿En serio? Eso es genial. Kizuki desvió su mirada hacia Spinner, Dabi y Magne. Sus asesores también están con él. ¿En serio? ¿Quién es? Preguntó Magne con interés. Spinner también parecía interesado en saber la respuesta, mientras que Dabi mantuvo la expresión impasible. De parte de tus asesores, mamá está con Geten, respondió Skeptic mientras Magne sonreía levemente ante la noticia. Luego, desvió la mirada hacia Dabi. De parte de los asesores de Dabi, Nozue está con Geten. Dabi asintió mientras Skeptic miraba a Spinner. De parte de los asesores de Spinner, Narukami y Kitagawa están con Geten. ¿Y qué pasa con Quimera? Preguntó Spinner. ¿No está con ellos? El escéptico negó con la cabeza. No. No lo es. Está prácticamente confirmado que lo atraparon. Spinner suspiró tristemente ante esta revelación. Ya veo. Gareth asintió, entendiendo toda la información. ¿Qué esperan si sabemos dónde están? Deberíamos ir a buscarlos. Precisamente por eso estamos aquí. Skeptica asintió. All for One ya nos espera en la aeronave de emergencia con uno de los Nobus. Nos dijo que viniéramos a buscar a algunos antes de ir a buscar a los demás. Pero no todos podemos venir, añadió Kizuki, algunos de nosotros deberíamos quedarnos aquí y proteger a Shigaraki. Si es así, me quedaré aquí. Spinner se ofreció voluntariamente al instante. Yo también me quedaré aquí, añadió Magne mientras Minene y Daiki intercambiaban miradas y asentían, tomando una decisión en silencio. Ambos nos quedaremos aquí también, declaró Daiki mientras Minene asentía en silencio en señal de acuerdo. Kizuki asintió en señal de comprensión. Muy bien. Gareth cambió su mirada entre Origami y Dabi. ¿Ustedes dos también se quedan? Origami negó con la cabeza. No. Si Miko-chan está con Geten, entonces iré contigo. Me quedaré fuera de esta. Dabi le dio su respuesta a Gareth un segundo después de que Origami diera la suya. En realidad necesitas venir con nosotros, le dijo Skeptic. Dabi lo miró entrecerrando los ojos. ¿Por qué debería? Geten te pidió que vinieras con nosotros, explicó Skeptic. Al parecer, quiere hablar contigo sobre algo importante. Sin embargo, no especificó qué es exactamente. Dabi suspiró. Ya veo. Si es así, supongo que puedo ir también. No es que tenga nada mejor que hacer ahora mismo, ya que terminamos de ver la conferencia de prensa. Sin nada más que discutir y sin perder tiempo, Gareth, Origami, Dabi, Skeptic y Kizuki se despidieron de Magne, Spinner, Daiki y Minene y se alejaron de ellos. Un segundo después, todos se dirigieron hacia la nave de emergencia y llegaron a su destino un instante después. All for One comprobó quién venía con él a recoger al grupo de Geten. La aeronave despegó, llevándolos a todos hacia su destino. Gareth miró por la ventana de un avión de emergencia de Tartatus, observando el cielo nocturno pasar volando a su lado debido a la puesta de sol que se había producido hacía poco, mientras él y los demás seguían camino al punto de encuentro asignado con Geten y todos los demás de su grupo. Siendo sincero consigo mismo, no tenía ni idea de cuánto tiempo les quedaba para llegar a Geten y su grupo, y no le estaba prestando mucha atención en ese momento. Solo quería estar solo con sus pensamientos. Tras el despegue del avión de emergencia, se distanció de los demás y se quedó solo en la parte trasera. Aunque Origami le sugirió que lo acompañara, él declinó su oferta diciéndole que tenía algo en qué pensar y que necesitaba estar solo. Origami pareció preocupada, pero respetó el límite que le había dejado y lo dejó solo, haciéndole saber que estaría en otro lugar del avión si cambiaba de opinión o la necesitaba. Fue cuando Gareth apartó su atención del mundo exterior de la aeronave cuando algo resonó en sus oídos. Parecía que alguien se le había acercado sigilosamente por detrás. Sin embargo, los pasos eran diferentes. No parecían provenir de un humano. De inmediato, supuso de qué se trataba, y sus sospechas se confirmaron un segundo después, al mirar por encima del hombro y ver a Kibor de pie detrás de él, asegurándose de no alejarse demasiado.
El chico de cabello negro se apartó de Kiborg un segundo después, dejando escapar un suspiro mientras volvía a concentrarse en lo que estaba mirando. La forma en que Kiborg se había acercado a él de repente no le sorprendió en absoluto, ya que se había acostumbrado a su comportamiento durante los últimos días. Kiborg actuaba como si siempre necesitara estar cerca de él cuando estaba cerca, y se aseguró de mostrarle ese comportamiento de nuevo justo ahora, acercándose a él mientras Gareth se alejaba un poco del gnomo, queriendo mantener las distancias. Pensando en Kiborg, la voz de All For One lo sacó de sus pensamientos mientras desviaba su atención del gnomo y la fijaba en All For One. He notado cómo te has comportado cerca de él cada vez que se acercaba a ti estos últimos días. Me siento raro cuando estoy cerca. Pienso al instante en Kiborg cada vez que lo miro. Gareth le dio una respuesta sincera, compartiendo con All For One lo que pensaba sobre Kiborg en los últimos días. Me sentiría normal si fuera otra persona. Saber que es el mismo tipo con el que luché hace tanto tiempo me hace sentir raro. La forma en que parece estar apegado a mí y siempre intenta acercarse a mí cuando estoy cerca no ayuda. All For One asintió en señal de comprensión. Ya veo. ¿Me equivoco al pensar que está ligado a mí de alguna manera o solo me lo estoy inventando? Quiso saber Gareth. All For One negó con la cabeza. No te preocupes. Estabas inventando cosas sobre el apego de Kiborg hacia ti. Créeme cuando te digo que hay una buena razón por la que se mantiene tan cerca de ti. Gareth levantó una ceja y preguntó, ¿qué quieres decir? Fue diseñado para actuar así cuando se trata de ti, le explicó All For One. Los ojos de Gareth se abrieron levemente ante esta información. ¿Qué? ¿Me oíste bien? Actúa así, ya que le dije al doctor que lo convirtiera en tu gnomo personal. All For One asintió en señal de confirmación mientras Gareth lo observaba en silencio, procesando la información. Después de que el cuerpo de Kiborg fuera entregado al doctor y se completara el proceso de convertirlo en un gnomo, el doctor esperaba la oportunidad perfecta para sorprenderte con tu gnomo personal cuando estuviera seguro de que llegara el momento adecuado. Desafortunadamente, fue capturado antes de que ocurriera. Ya veo, dijo Gareth comprendiendo, dejando escapar un suspiro mientras apartaba la mirada de All For One y permanecía en silencio durante unos instantes. Se encontró pensando en sus sentimientos hacia los gnomus y en sus sentimientos sobre la transformación de Kiborg en un gnomo. Recordó la indiferencia que sintió al descubrir que los gnomus estaban hechos de cadáveres humanos, ya que esas personas ya estaban muertas cuando se transformaron en gnomus. Apretó la mano, dejando el tema en su mente al darse cuenta de que sus sentimientos sobre los gnomus y su origen no habían cambiado. De hecho, lo ocurrido días atrás entre su organización y los héroes solo lo volvió más indiferente. Los héroes estaban de acuerdo con que Aux matara a Duice y Tengai, y con el abuso de Endeavor. ¿Por qué deberían sentirse mal porque sus compañeros se convirtieran en gnomus? No es como si usaran civiles normales para crearlos. All For One puso su mano sobre el hombro de Gareth, sacándolo de sus pensamientos mientras Gareth lo miraba por encima del hombro. Sin embargo, me alegra que Kiborg haya sobrevivido a los recientes acontecimientos y haya demostrado ser un gnomo capaz, incluso si el doctor fue capturado. ¿Sabes por qué? Porque ahora Kiborg estará a tu servicio. Puedes considerarlo una recompensa adicional de mi parte por todo el esfuerzo que has dedicado a mejorar desde que te incorporaron a la liga. Ya veo. Gracias. Gareth asintió, haciendo una reverencia respetuosa, como cuando All For One le dijo que estaba orgulloso de él. Siendo sincero consigo mismo, no sintió nada cuando All For One le dijo esas palabras. Simplemente se sentía insensible a todo, demasiado cansado para expresar sus emociones debido a lo poco que había dormido los últimos días. Asegúrate de usarlo bien siempre que te sirva. No querrás que mi recompensa sea nada, ¿verdad? Le preguntó All For One mientras Gareth asentía en silencio. Retiró la mano de su hombro un segundo después, sin terminar la conversación allí, ya que planeaba hablar de algo más con Gareth. Ahora que el asunto de Kiborg está resuelto, me gustaría hablar contigo de otra cosa. Honestamente, vine aquí para hablar contigo específicamente de eso, pero entonces surgió el tema de Kiborg. Gareth levantó una ceja interrogativamente. ¿Qué es? ¿Alguna vez te contó Tomura cómo lo encontré? All For One le planteó la pregunta. ¿Qué? Preguntó Gareth, sin esperar que All For One le preguntara sobre el pasado de Shigaraki. ¿Me oíste bien? All For One se lo confirmó, ya que Tomura recuperó los recuerdos de su pasado y lo que le ocurrió antes de que lo encontrara y lo acogiera. Quiero saber si dijo algo al respecto. No. No lo hizo. Gareth negó con la cabeza.
Cuando me lo contó, le pregunté si quería hablar de ello y me dijo que no importaba y que eso solo lo tranquilizó en nuestro gol. No lo presioné después, ya que no parecía molestarle mucho y no quería presionarlo. Ya veo, dijo All For One con comprensión, ¿te interesaría que yo te lo explicara? Gareth miró a All For One con incertidumbre. ¿Qué? ¿Estaría bien? No quiero inmiscuirme en la privacidad de Tomura descubriéndolo sin su consentimiento. All For One negó con la cabeza, restándole importancia a las preocupaciones de Gareth. No te preocupes. Seguro que a Tomura no le importará que te lo diga. Sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Gareth miró en silencio a All For One, como sumido en sus pensamientos mientras apretaba la mano de nuevo. Aunque lo pensó mejor, no pudo evitar admitir lo que le pasó a Shigaraki. Recordó que Shigaraki le había contado cómo una vez mató a toda su familia. Sin embargo, nunca supo todos los detalles. Mentiría si no se preguntara qué le pasó a su hermano y qué lo llevó a convertirse en un villano. De acuerdo. Puedes contármelo. El chico de cabello negro le dio a All For One su respuesta un segundo después. Muy bien. Empezaré desde el principio, respondió All For One, con cara de contener una sonrisa. All For One no perdió tiempo y comenzó a explicarle lo sucedido a Shigaraki de inmediato. Le contó todo a Gareth, quien quedó atónito con los detalles. Descubrió que Shigaraki había nacido originalmente como Tomura Shigaraki y, en cambio, como Tenko Shimura. Descubrió que su hermano era nieto de Nana Shimura, quien había sido uno de los antiguos usuarios de One for All y antiguo maestro de All Might. Los detalles adicionales incluyeron el abuso que Shigaraki sufrió en su casa a manos de su propio padre, Kotaro, quien sintió odio por los héroes tras el abandono de su madre y la de Shigaraki. Posteriormente, recordó el día en que el don de la decadencia de Shigaraki se manifestó y, como resultado, mató accidentalmente a toda su familia, dejándolo ensangrentado, sin hogar y, sobre todo, necesitado de ayuda. Sin embargo, la ayuda nunca llegó. Shigaraki vagó solo por las calles quién sabe cuánto tiempo y se cruzó con innumerables personas que nunca se acercaron y intentaron ayudarlo. Todos lo ignoraron con disgusto, pensando que no era su trabajo ayudar a un niño ensangrentado que vagaba solo por las calles, sino que era el trabajo de los héroes ayudarlo. Shigaraki estaba completamente solo hasta que All For One lo encontró y lo acogió, dándole un nombre que Gareth conocía desde que lo conoció. All For One terminó su historia diciendo: por eso Tomura debió de preocuparse tanto por ustedes. Ambos sufrieron abusos de sus familias y se quedaron solos hasta que los encontré en su peor momento. Debió de verse reflejado en ustedes una vez que se conocieron, y su apego solo creció a partir de ahí, hasta llegar al punto en el que se encuentran ahora. Si tuviera que adivinar, probablemente los considera la relación familiar más sana que ha tenido, y estoy seguro de que ustedes sienten lo mismo por él. Gareth miró a All For One en silencio, tomándose todo el tiempo que necesitaba para procesar toda esa información. Inclinó la cabeza, bajando la mirada al suelo y se pellizcó el puente de la nariz. Tomura. El chico de cabello negro guardó silencio durante los siguientes instantes, sin saber qué hacer ni decir, mientras parpadeaba para contener las lágrimas. Siendo sincero consigo mismo, sentía ganas de llorar. Pero sus lágrimas no irían dirigidas a él, sino a Shigaraki y a lo que le ocurrió antes de que All For One lo encontrara. Negó con la cabeza para sí mismo, tras haber logrado contener el llanto, y respiró hondo mientras la imagen de un Shigaraki solitario vagando por las calles, ignorado por todos, se negaba a abandonar su mente. Ni siquiera quería imaginar cómo debía ser. Era incluso peor que lo que le había pasado a él o a cualquier otro miembro de la liga. ¿Era por eso que Shigaraki se preocupaba por todos ellos? Se apartó la mano de la nariz un segundo después, mirando la ventana con la mirada perdida mientras sentía una oleada de ira recorrerle el cuerpo al recordar una parte de la historia de All For One sobre Shigaraki. Todos ignoraron a un niño ensangrentado que vagaba por las calles y se negaron a tenderle la mano hasta que un villano tuvo que intervenir y ayudarlo. Justo lo que le sucedió cuando estaba completamente solo y All For One apareció en escena y lo salvó del suicidio. ¿Ves? ¿Esto es lo que has estado permitiendo y te atreves a decir que no lo estás arruinando todo? Pensó el chico de cabello negro, apretando la mano mientras la oleada de ira seguía recorriéndole el cuerpo. Era precisamente por eso que odiaba tanto a la sociedad de héroes. Siempre hacían creer a la gente que podían encargarse de todo, y cosas así pasaban por eso. ¿Está todo bien, Gareth? Le preguntó All For One tras unos instantes de silencio, sacándolo de sus pensamientos mientras Gareth lo miraba de nuevo. Debe haber sido mucho para ti. Sí. Lo fue. Gareth asintió, confirmando.
No puedo creer que todo esto le haya pasado a Tomura. Es terrible, así es. All For One coincidió con él. Es una pena que All Might haya creado un mundo así. ¿No crees? Gareth asintió, absorto en sus pensamientos sobre Shigaraki y lo que acababa de descubrir sobre su hermano. Sí. Pensar que se hacía llamar símbolo de la paz mientras cosas así pasaban ante sus narices y se negaba a reconocerlo. Menos mal que tú y Tomura están trabajando para destruir el mundo que él creó. Ya sentaron las bases. Ahora solo les queda terminar lo que empezaron, le dijo All For One, haciendo que Gareth bajara un poco la mirada al suelo mientras le ponía una mano en el hombro. Gareth, sé que has pasado por mucho y que tienes muchas cosas en la cabeza ahora mismo. Sé que debes estar pensando en Tomura y en lo terrible que fue lo que pasó. Gareth permaneció en silencio, mirando por la ventana mientras All For One profundizaba en sus palabras. Ahora que conoces su pasado, debes estar viendo algo de ti mismo en él. Igual que él vio en ti cuando te lo presentaron. Por eso los inscribí en la liga hace tanto tiempo, ya que esperaba verlos conectar y estoy muy contento con ello. Me recuerdan mucho a mí y a mi hermano Yoichi, y lo que no logré con él. El chico de cabello negro permaneció en silencio y All For One aprovechó la oportunidad para decirle aún más. Estoy seguro de que lograrán grandes cosas juntos una vez que Tomura recupere su mejor forma y trabajen juntos. Ya lo verán. Pronto, su sueño y el de Tomura se cumplirán si siguen trabajando juntos y derrotan a todos los que se interponen en su camino. Pronto conseguirán exactamente lo que quieren y yo conseguiré exactamente lo que quiero. Izuku miró a su alrededor, sintiendo la tensión en su habitación de hospital mientras yacía en la cama, rodeado por su madre y All Might. Aizawa también estaba presente en la conversación, a pesar de sus lesiones, pues cumplía con su deber como tutor de Izuku y acudió a la reunión que Inko le exigió. Sabía que no asistir solo empeoraría las cosas para él y para Inko, ya que probablemente lo tomaría como una forma de escapar de la conversación y la enojaría aún más con ellos. All Might apartó la mirada de Izuku e Inko y la dirigió a Aizawa, quien aún vestía su uniforme azul de hospital. Lo vio sentado en una silla, sosteniendo un bastón que usaba para desplazarse debido a la pérdida del pie que le había causado la pelea con Shigaraki. Volvió a fijar la mirada en Izuku e Inko y se estremeció levemente al ver la mirada que Inko les dirigía a él y a Aizawa. Se había enfrentado 2 veces al rey demonio del submundo criminal de Japón y dudaba estar preparado para la furia de Inko Midoriya. El ex-héroe número 1 suspiró. Creo que podemos comenzar nuestra discusión ahora. Sí. Deberíamos. Inko asintió, cruzándose de brazos. Aunque su voz sonaba tranquila, parecía estar a punto de perforarles la cabeza a All Might y a Aizawa. Su expresión se agudizó un poco al fijar su atención en Aizawa. ¿Cómo es posible que no te hayas dado cuenta de lo que pasaba entre Izuku y Katsuki desde que empezaron sus estudios en la UA? ¿Katsuki siempre se comportaba así en clase? Aizawa asintió en confirmación, dejando escapar un suspiro. Sí. Inko asintió, comprendiendo, y su expresión se ensombreció. Ya veo. Así que no hiciste nada al respecto y permitiste que actuara así, haciéndole creer que está por encima de las reglas y que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. He oído que tienes la costumbre de expulsar a tus alumnos el primer día de clases todos los días. Aizawa frunció el ceño levemente al oír esto, mientras que All Might pareció sorprendido de que Inko lo supiera. Esto le hizo preguntarse cómo se enteró. ¿Podría enterarse por Izuku? Probablemente ahora. Obtuvo la respuesta un segundo después, al recordar que Izuku le había dicho varias veces que su madre era abogada. Debió de ser así como se enteró. Inko notó el silencio de Aizawa y lo usó como una oportunidad para profundizar en sus palabras diciéndole, porque sientes que no están a la altura de tus estándares, sientes la necesidad de expulsarlos. Sí. Aizawa lo confirmó mientras una mirada culpable comenzaba a formarse en su rostro. Inko se cruzó de brazos. Así que, en lugar de dedicarle tiempo a tus alumnos, simplemente te deshaces de ellos porque no quieres lidiar con ellos. Al parecer, observaste el comportamiento de Bakugo estos últimos meses y, sin embargo, no hiciste absolutamente nada para corregirlo. ¿Fue porque era un alumno fácil de enseñar? ¿Fue porque era tan prodigio que no necesitaba que le enseñaran? Por si intentas ignorarlo, su comportamiento ya casi llevó a alguien al suicidio. ¿Hasta dónde tendría que llegar para que hicieras algo al respecto? ¿De verdad tendría que morir alguien para que hicieras algo al respecto? Aizawa apretó la mandíbula, intentando encontrar una respuesta, solo para descubrir que no tenía nada que decirle.
All Might también guardó silencio, consciente de lo rápido que la conversación se inclinó a favor de Inko, pues todo lo que acababa de decirles era pura verdad. Sabía que Aizawa no podía replicar, pues nada de lo que dijera lo haría quedar mejor. Con un suspiro, el antiguo héroe número 1 supo lo que tenía que decir. Señora Midoriya. Si me permite decir algo, todos cometimos un terrible error con la relación entre el joven Midoriya y el joven Bakugo. Todos estábamos convencidos de que su relación era de rivales, le dijo con un suspiro mientras se maldecía por todo. Se maldijo mentalmente por permitir que sucediera y por no hacer nada al respecto. Incluso después de escuchar la confesión que Bakugo le hizo a Izuku sobre haber convertido a Gareth en un villano al ver el arrepentimiento que Bakugo expresó por sus acciones. Fue cuando All For One escuchó las palabras de Bakugo sobre su conversación en el Tártaro. Aunque odiara admitirlo, todo lo que All For One le había contado sobre la relación entre Gareth y Bakugo era cierto. El ex-héroe número 1 respiró hondo mientras profundizaba en sus palabras. Nuestra grave falta de criterio es la culpable. Deberíamos haber actuado mejor con respecto al comportamiento de Bakugo y haberlo vigilado más. Como maestros, fallamos al no proteger a tu hijo. Desvió la mirada de Inko a Izuku. Lamento haberte fallado a ti también. Yo también lo siento. Aizawa añadió mientras Izuku miraba a sus dos maestros, abrumado por sus disculpas. Midoriya. Te he decepcionado desde tu primer día como mi alumno. Mi juicio fue erróneo y solo te hice daño por malinterpretar la relación entre tú y Bakugo. Prometo que todo esto termina hoy. Inclinó la cabeza. Perdóname por fallarte como tu maestro. ¿Está bien? Tartamudeó Izuku, abrumado por las disculpas de All Might y Aizawa, pues no estaba acostumbrado a recibirlas de sus maestros. Los maestros de Aldera probablemente nunca se disculparían con él. Siendo honesto, siempre pensé que eras un buen maestro. Los ojos de Inko se suavizaron un poco ante la escena frente a ella, volviéndose la amable mujer que era conocida por unos segundos hasta que su expresión se volvió seria de nuevo. Ahora. ¿Podemos discutir cuáles son tus planes con Katsuki? Su comportamiento pasado y el suyo en la UA están siendo analizados. El asunto se resolverá y el castigo de Bakugo se decidirá lo antes posible. Aizawa le dio su respuesta, dejando escapar un suspiro mientras pensaba en todo y en la difícil situación en la que se encontraba la UA. Shiketsu también estaba en una situación difícil, pero su situación no era tan grave como la de ellos, ya que Tomohito no mostró su comportamiento acosador de Aldera después de que empezó a asistir a su escuela. A diferencia de Bakugo, quien continuó mostrándose agresivo. Izuku abrió la boca, intentando decir algo sobre los problemas de Bakugo, pero las palabras se le ahogaron al recordar la cara de furia de Gareth al hablar de cómo siempre defendía a Bakugo, incluso cuando lo trataba como a un inútil, y de cómo siempre lo admiraba. Recordó cómo Gareth denunció abiertamente su amistad y lo llamó falso héroe por ello. Recordó cómo se sintió como si alguien lo hubiera apuñalado en el estómago y lo hubiera retorcido. Todo esto lo hizo callar. No iba a defender las acciones de Bakugo. Ya no. Fue cuando dejó de prestar atención a la conversación entre su madre y sus profesores cuando se encontró pensando en Gareth. Pensó en todo lo que hacía su amigo. Se confirmó que Gareth era responsable de la muerte de más de 24 héroes, incluyendo a un héroe destacado de Japón y a uno de los profesores de Izuku. Un hecho que Izuku aún estaba procesando. No podía creer que Gareth fuera responsable de tantas muertes. Incluso si el propio Gareth se lo había contado directamente y no mostraba remordimiento al hablar de ello. Esos héroes no fueron las únicas bajas en su lucha contra el Frente de Liberación Paranormal. Se confirmó la muerte de unos 66 héroes hasta la fecha. El número se contabilizó sin contar a los ayudantes, como los de Gang Orca, ni a los héroes que murieron en la ola de desintegración de Shigaraki, ya que se desconoce el número de héroes que perecieron en ella. Si también se contaran esos dos, la cifra habría sido muy superior a 100, e incluso más cercana a 200 que a 100. No fue todo. Gareth luchó contra sus compañeros y también los lastimó. Incluso le quitó el don a Bakugo usando una de las balas malditas de Overhaul tras engañar a Mirio, Nejire e Ida haciéndoles creer que habían logrado llegar hasta él. Ni siquiera quiso mencionar que Gareth ayudó a Shigaraki en su ataque al Tártaro y liberó a All For One, lo que provocó aún más fugas y que Japón se volviera tan peligroso como lo era ahora, ni que él usara una de las balas malditas de Overhaul contra Bakugo, dejándolo sin don. Negó con la cabeza, pensando en todo lo que su amigo había hecho y cómo se comportó con él y con todos los demás del bando de los héroes. La persona que vio allí no era su amigo. El Gareth que conocía y recordaba del pasado no habría hecho nada de eso ni habría actuado así.
El Gareth que conocía jamás haría nada de eso y le repugnaría que alguien cometiera tales actos. Fue entonces cuando el chico de cabello verde oscuro recordó la conversación que tuvo con Shigaraki cuando peleaban y cómo terminó cuando Shigaraki le mencionó a Gareth. Al principio, descartó las palabras de Shigaraki como si intentara molestarlo para que bajara la guardia y le diera una oportunidad para atacar. Sin embargo, ahora lo veía todo de otra manera después de todo lo sucedido. Me estás impidiendo cumplir mi sueño. Es exactamente por eso que estoy aquí. ¿Para qué estás aquí? ¿Para detenerme? Sabes que también arruinarás el sueño de Gareth si eso sucede. Alto. No voy a arruinarle todo a Gakun deteniéndote. Voy a detenerte y salvar a Gakun. ¿De qué quieres salvarlo? No necesita que lo salven. De hecho, está perfectamente feliz donde está ahora mismo. Voy a salvarlo de la vida que se impuso y le mostraré que esta no es forma de lograr sus objetivos. Voy a salvarlo de tener que estar rodeado de gente como tú y la liga. ¿De verdad crees que necesita que lo salvemos? ¿De verdad crees que le haría daño a Gareth? Es como un hermano menor para mí y jamás le haría daño. Deja de mentirme. Conozco a Gakun y sé que jamás aceptaría nada de la liga si le hicieran creer que no hay otra forma de lograr sus objetivos. Si no fuera por ti, sabría que no necesita ser un villano para lograr sus objetivos. Lo conozco y sé que es una buena persona. Ya lo demostró cuando salvó a Eri-chan de Overhaul. Se dará cuenta de que hay una mejor manera de hacer todo si lo empujan en la dirección correcta. ¿En serio? ¿Es esto lo que dices para sentirte mejor? No digo esto para sentirme mejor. Sé que es la verdad. ¿De verdad crees que Gareth es la misma persona que conociste cuando iban juntos a la escuela? Si es así, te estás engañando pensando que Gareth es la misma persona que era antes de unirse a la liga. ¿Quieres saber la verdad? Gareth me estaba ayudando a orquestar todo desde que atacamos tu pequeño campamento de verano. Ha sido mi mano derecha durante todo esto y siempre me alegró tenerlo como mi segundo jugador. Ambos tenemos un sueño en común y estamos trabajando para lograrlo. ¿Quieres saberlo mejor? Se alegró mucho por ti porque vivías tu sueño y aceptaste el camino que tomaste. Qué lástima que no pudieras hacer lo mismo y que te aferres a la fantasía de que Gareth es la misma persona que conociste. ¿Quieres saber la verdad? Gareth no te necesita. Te necesitaba antes de unirse a la liga, pero estabas demasiado ocupado admirando al tipo que lo hacía sentir miserable como para darte cuenta. La verdad es que es feliz con nosotros. Con gente que de verdad lo entiende. Gente que lo entiende. Lo conozco de casi toda la vida. Lo entiendo y sé qué clase de persona es. ¿Quién crees que lo entiende mejor? Tú, un tipo al que no le importó que lo atormentara el chico al que admirabas y que luego se lo ocultaste a todos una vez que supieron que era la máscara, o nosotros, quienes de verdad lo hacemos feliz. Creo que ya sabes la respuesta. Le fallaste como amigo, y yo y todos los demás de la liga arreglamos todo lo que arruinaste. Izuku bajó un poco la cabeza al recordar la conversación entre él y Shigaraki, y se encontró pensando en las palabras que éste le había dicho una y otra vez. Aunque no quisiera admitirlo, Shigaraki tenía razón. Se había engañado a sí mismo pensando que Gareth sería la misma persona que lo había conocido durante la mayor parte de su vida. Nunca se le había pasado por la cabeza que Gareth fuera ahora una persona diferente, pues no se permitía tener esos pensamientos. Al verlo ahora, sabía que había cometido un grave error, pues sabía que no le ayudaba en nada en su misión de salvar a Gareth. Cuando hablaba con él, intentaba hablarle como si aún fuera el mismo de Aldera High. No intentaba hablarle como si fuera una persona normal. Nunca consideró la posibilidad de que Gareth se negara a aceptar que él también lo salvara, y la sorpresa que le causó su negativa le llevó a decirle cosas muy desagradables. Fue entonces cuando el asunto de los vídeos publicados por la liga también le vino a la mente. Recordó cómo Gareth hablaba de querer salvar el mundo y convertirlo en un lugar mejor, y lo esperanzado y decidido que sonaba al respecto. Era un completo contraste con la frialdad de Gareth durante su conversación. Era una persona completamente diferente y no actuaba como su amigo. Toda esa esperanza que tenía al grabar su confesión en video debió de haberse esfumado en el momento en que Aux mató a Duize y Tengai. Pero no solo pensó en el video de Gareth. También pensó en los vídeos del resto de la liga y no pudo evitar notar los similares que eran todos a algunos de sus amigos. Toga y Mustard, especialmente este último, se parecían a Shinso. Incluso los miembros restantes de la tripulación de Nine compartían algunas similitudes con él, aunque le costara admitirlo.
Pero no se limitaba a ellos, ya que Spinner se parecía a Shoji, y las similitudes entre Origami y Eri se hicieron más evidentes después de que Origami confirmara sus sospechas sobre su vida familiar en su video. Bajó aún más la cabeza, absorto en sus pensamientos mientras las similitudes entre la liga y todos sus amigos seguían acumulándose en su mente. La forma en que las comparaba le recordaba lo que había sucedido entre él y Gentle Criminal, y cómo él solía aspirar a ser un héroe, solo para ver su vida arruinada por un accidente que causó al intentar salvar a alguien. El chico de cabello verde oscuro se maldijo mentalmente, maldiciéndose a sí mismo y a sus delirios sobre que Gareth era la misma persona de Aldera. Sus delirios y la forma en que habló de la liga delante de Gareth fue lo que arruinó todo entre él y Gareth, y estaba seguro de que Gareth lo odiaba ahora mismo por su forma de actuar. Gareth lo expresó abiertamente cuando lo llamó falso héroe y falso amigo. Solo pensar en esas palabras fue como una puñalada en el estómago, y Zuko suspiró, empezando a arrepentirse cada vez más de cómo había aguardado la salvación de Gareth, pues sabía que solo empeoraba las cosas. Si no hubiera hablado de la liga como lo hizo delante de Gareth, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Si no hubiera defendido a Aux por matar a Dulce y Tengai como lo hizo, tal vez las cosas habrían mejorado. Si hubiera hecho algo con Bakugo, tal vez nada de esto habría sucedido. Se maldijo una vez más por cometer todos esos errores, pues sabía lo que tenía que hacer. La imagen de cómo Shigaraki lo miró cuando All For One lo controlaba se grabó en su mente. La forma en que su mente clamaba por ver también a su hermano se repetía a menudo en su mente después de lo sucedido entre él, Gareth y Shigaraki, porque ahora sabía que Gareth era el hermano que Shigaraki anhelaba. El chico de cabello verde oscuro asintió para sí mismo, cada vez más seguro de lo que haría. Sabía que a mucha gente no le gustaría su decisión y que su misión de salvar a Gareth había perdido mucho apoyo. Sin embargo, no podía culparlos por echarse atrás. Lo que Shigaraki había hecho era imperdonable. Lo que Gareth había hecho también era imperdonable, aunque no quisiera admitirlo. Pero no iba a renunciar a su amigo. Sabía que había cometido un error y ahora intentaría arreglarlo todo. Y Zuko salió de sus pensamientos unos segundos después, al levantar la vista y ver a Inko mirándolo con una expresión de preocupación inquisitiva. Debía de haber terminado de hablar con Aizawa y Olmig sobre lo que fuera que estuvieran hablando en los últimos momentos. Su madre le preguntó un segundo después: ¿por qué no me dijiste que Katsuki te estaba lastimando? Izuku se estremeció un poco ante la pregunta. Mamá, debería haber prestado más atención. Quizás así me daría cuenta de algo antes, dijo Inko con un tono y una mirada de culpa en su rostro. Y si sentiste que no podías venir a mí, entonces yo también tengo la culpa. No. No es eso. Izuku negó con la cabeza, odiando ver a su madre así de molesta. Solo no quería molestarte. Inko respiró hondo mientras lo miraba con tristeza y comprensión. Izuku. Nunca quieres molestar a nadie. Sabes que estaría bien que me lo dijeras. Después de todo, soy tu madre. Izuku bajó la mirada e Inko lo notó al instante. Lo miró rápidamente con preocupación. ¿Qué pasa? ¿Hay algo más que te preocupe? Es Gakun. Intenté salvarlo. Pero lo hice de la peor manera posible. Creo que ahora me odia, respondió Izuku entre lágrimas mientras Olmig bajaba la mirada al suelo y suspiraba. Inko puso su mano sobre su hombro, manteniendo su expresión preocupada en su rostro. Izuku. Estoy segura de que no te odia, eso espero. Izuku suspiró con tristeza, sin saber si debía creer o no el intento de su madre de hacerle sentir mejor. No tenía ni idea de si Gareth realmente lo odiaba o si le había dicho lo que fuera, pero de una cosa estaba seguro. No iba a renunciar a Gareth. Aún así, iba a salvarlo, y no solo a él. Iba a salvar a Shigaraki e intentaría salvar a todos los que pudiera. Sobre todo después de lo que vio en su mente, o al menos hará todo lo posible por salvarlos. Solo quería que toda esta tristeza terminara. La aeronave de emergencia de Tartatus aterrizó, justo después de llegar a su destino, el punto de encuentro asignado con el grupo de Geten. Tras ser informados de que la aeronave se acercaba a su destino, todos se congregaron frente a la salida mientras esperaban a que aterrizara. La aeronave aterrizó segundos después y la salida se deslizó, tocando el suelo y permitiéndoles abandonarla. Gareth salió lentamente del avión de emergencia, seguido por Origami, Dabi, All For One, Skeptic, Kizuki y Kibork. Al salir del avión, el grupo de 7 se fijó rápidamente en la casa de aspecto antiguo que tenían delante. La casa parecía muy vieja y parecía que no había sido habitada en años. Parecía suficiente para un grupo de personas.
Todo esto les convenció de que este debía ser el escondite actual de Heten y su grupo. Era un escondite demasiado perfecto para ellos. Sus suposiciones se confirmaron segundos después, cuando Heten, con el rostro descubierto al no llevar capucha, salió de la casa. Le seguían algunos rostros conocidos: Momia, Slice, Nishimura, Nozue, Kitagawa y Narukami. A todos le seguían al menos varias personas más del Frente de Liberación Paranormal. Gareth no recordaba sus nombres. Debían de ser alguno de los muchos miembros de bajo rango del ejército. Toga, sin embargo, no estaba a la vista. Skeptic saludó a Heten con un gesto de la cabeza una vez que éste se acercó a él y a los demás. Su expresión desprendía un alivio inusual al posar la vista en su compañero de alto rango del Ejército de Liberación de Meta, Heten. Escéptico. Curioso. Heten asintió, saludándolo mientras se detenía justo frente al grupo de 7 con su grupo. Me alegra ver que no los atraparon ahí atrás. Kizuki le sonrió levemente. El sentimiento es mutuo. Es bueno saber que más de nosotros logramos salir de allí. El escéptico suspiró. Solo deseo que Red Estro no hubiera sido atrapado. Tú y yo también, admitió Heten, dejando escapar un suspiro. Sin embargo, tenía presentes las palabras que Slice le había dicho y tenía la intención de seguir adelante por Red Estro. Seguiremos adelante por él. Por él y por Trumpet. Exactamente. Aunque Red Estro fue capturado, el fuego de la liberación no se extinguirá. Kitagawa asintió mientras observaba al grupo de 7 frente a él y notó que faltaba un hombre lagarto. ¿Qué hay de Spinner? ¿Dónde está? Nos dijeron que él también logró escapar. Tampoco puedo ver a Magne, comentó mamá, al notar que el teniente bajo cuyas órdenes también estaba visible. Ambos se quedaron en nuestro escondite para vigilar a Shigaraki, quien aún se recupera de todo. Minene y Takeuchi se quedaron con ellos. Gareth le explicó rápidamente por qué Magne y Spinner estaban ausentes, recibiendo gestos de comprensión de todos los curiosos. Asaki-chan. Nishimura-kun, dijo Origami con una leve sonrisa al ver a sus consejeros mientras se acercaba a ellos. No tienen idea de lo contenta que me puse cuando supe que lograron escapar de la captura. Slice le devolvió la sonrisa a Origami. Sentimos lo mismo cuando descubrimos que tú también lograste escapar. Sentimos lo mismo cuando supimos que tú también escapaste. Nishimura añadió. ¿Qué hay de Arasaka? El co-comandante mencionó algo sobre Minene y Takeuchi, pero no la mencionó. ¿Sabemos algo de ella? La sonrisa de Origami se desvaneció de su rostro en cuanto el hombre zorro trajo a Arasaka. Con un suspiro, les explicó lo que le había pasado a Arasaka, pues sabía que no tenía sentido ocultarlo. Sí. Lo sabemos. La atraparon. Los ojos de Nishimura se abrieron un poco. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Quiso saber Slice con expresión de sorpresa. Origami no perdió el tiempo y rápidamente les explicó todo. Arasaka-san fue atrapada cuando salíamos de la mansión en la espalda de Machia. No tuvimos tiempo de recogerla ya que no pudimos controlar a Machia ya que estaba concentrado en llevarnos a Shigaraki. Ya veo, Slice suspiró con tristeza. Los 9 primeros murieron y tanto Kimera como Arasaka fueron capturadas. ¿Por qué seguía perdiendo a sus amigos? Al menos Kimera y Arasaka seguían vivas y podrían recuperarlas de alguna manera. Pero ahora sabía que no era el momento. Origami notó la reacción de Nishimura y Slice, especialmente de Slice, ante esta información. Rápidamente intentó cambiar de tema preguntándole por Toga. Aunque le habían dicho que Toga estaba con el grupo, aún no había visto a su mejor amiga entre ellos. ¿Qué hay de Himiko-chan? ¿Dónde está? Origami-chan, una voz vacía y casi sin emociones la llamó un segundo después. Origami abrió un poco los ojos, reconociendo al instante la voz de Toga. Aunque el tono era completamente diferente al que estaba acostumbrada. La chica de cabello verde oscuro miró en esa dirección y vio a Toga de pie detrás del grupo de Heten. Su expresión era tan vacía como su voz. Origami no perdió tiempo al ver a su mejor amiga y corrió hacia ella. Himiko-chan. Gareth miró en dirección al grito y vio a Origami abrazando a Toga como si le fuera la vida en ello. Toga no le devolvió el abrazo, luciendo como si estuviera en trance, con una expresión impasible. El chico de cabello negro suspiró, sabiendo que debía ser por la muerte de Duice. Se obligó a caminar hacia Origami y Toga un segundo después, sabiendo lo que tenía que hacer. Davi le dio el pañuelo de Duice, después de todo. Toga. Llamó a su amiga rubia, que acababa de llegar a Origami y Toga, mientras Origami se separaba de Toga y la soltaba del abrazo. Toga centró su atención en Gareth un segundo después.
El chico de cabello negro se estremeció un poco al ver su expresión de cerca. Ver a Toga así le parecía inapropiado. Me alegra volver a verte. Yo también. Toga asintió. Su habitual entusiasmo y alegría habían desaparecido de su voz. La rubia notó que Gareth tenía unas ojeras parecidas a las suyas, pero no hizo ningún comentario al respecto. Esto provocó que Gareth y Origami intercambiaran miradas de preocupación. Origami miró a Toga interrogativamente. ¿Cómo te fue después de que dejaste atrás a Machia? Hablé con Ochako. Ya lo tengo todo claro. Toga le dio una respuesta sincera, mientras Gareth y Origami volvían a intercambiar miradas, preguntándose qué quería decir Toga con eso. La rubia ignoró sus expresiones y profundizó en sus palabras. Vagué un rato sola hasta que me encontró el grupo de esquimales. Nos mantuvimos juntos hasta que logramos contactar contigo a través del equipo de la melenuda. Ya veo, dijo Origami, comprensiva. Me alegra saber que lograste encontrarlos. De lo contrario, nos llevaría más tiempo encontrarte. Toga tarareó en señal de acuerdo. Sí. Gareth seguía preocupado por la actitud de Toga, pues sabía que era el momento de darle el pañuelo. Metió la mano en el bolsillo y lo agarró mientras le decía, Toga-chan, hay algo que necesito darte. ¿Qué es? Toga arqueó una ceja mientras Gareth sacaba un pañuelo rosa que le resultaba familiar y se lo observaba atentamente. Toga no tardó en reconocerlo. Supo al instante que era el pañuelo que le había dado a Duice. Miró a Gareth con sorpresa, sin poder creer que lo llevara puesto. ¿Eso? Gareth asintió en confirmación. Sí. Es el pañuelo que le diste a Duice cuando lidiábamos con la yakuza. Pensé que deberías tenerlo. Toga miró el pañuelo frente a ella con lágrimas en el rostro, saliendo del vacío en el que se encontraba desde que se dio a conocer. Le arrebató el pañuelo, aferrándose a él como si su vida dependiera de ello, y soltó un gemido. Jin. Y Miko-chan, dijo Origami preocupada por su mejor amiga. Toga miró a Gareth entre lágrimas, con una mezcla de tristeza y gratitud en su rostro. Gakun. Gracias por darme esto. Gareth ignoró su gratitud, sabiendo que no debía dirigirse a él. Debía dirigirse a Dabi. Se aseguró de señalárselo a Toga un segundo después. No deberías agradecerme a mí. Deberías agradecerle a Dabi. Se encargó de recoger las pertenencias de Duice en la mansión. Fue él quien me dijo que te diera esto. ¿En serio? Preguntó Toga, soltando otro gemido mientras sus ojos llorosos se dirigían a Dabi. Gareth y Origami siguieron su ejemplo y también fijaron la mirada en Dabi, viendo lo que hacía tras mantenerse al margen desde que All for One y el grupo de Gareth llegaron allí. Los tres lo vieron acercarse a Heten, quien conversaba con Skeptic y Kizuki. Oye, amigo hielo. Dabi llamó a Heten una vez que se acercó lo suficiente. Por su tono de voz, a todos les costó discernir si le interesaba la charla o si solo quería terminar con esto de una vez. Conociendo a Dabi, probablemente era esto último. Heten desvió su mirada de Skeptic y Kizuki hacia él y entrecerró los ojos ligeramente al verlo. Viniste. Escuché que querías hablar conmigo de algo, así que aquí estoy. Dabi le explicó sus razones para venir. No tenía nada más que hacer, así que puedes decir que despertaste mi curiosidad lo suficiente como para que viniera, así que ponte manos a la obra. Veamos si vale la pena venir. Heten asintió y no perdió tiempo en explicarse. No le dio a Dabi una respuesta completa de inmediato, aunque al principio quiso comentarle algunas cosas. Escucha. Sé que han pasado muchas cosas entre nosotros desde Ciudad de Ica y nuestra relación no era nada amistosa. No importaba lo sucedido en Ciudad de Ica o tras la formación del PLF. Ambos nos dejamos claro que no nos caemos bien y que preferiríamos no tener que trabajar juntos una vez que nos asignaran al regimiento. ¿Puedes ir directo al grano? No me gustan las tonterías sentimentales como esta. Dabi lo interrumpió. Para entonces, todos a su alrededor observaban la conversación, intrigados por las palabras de Heten y no podían evitar preguntarse por qué le había mencionado esto a Dabi justo ahora. Lo que intento decir es que nunca sospeché que fueras mi primo cuando sucedieron todas esas cosas entre nosotros, explicó Heten. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo en cuanto esas palabras salieron de su boca y lo miraron con silenciosa sorpresa, pues no esperaban oír eso de él. Dabi parpadeó sorprendido, necesitando unos segundos para procesar. ¿Qué? Secundo eso. ¿Qué? Mamá también expresó su sorpresa. Todos a su alrededor parecían querer hacer la misma pregunta. Todos, excepto All for One, observaban la escena con interés. Heten asintió en confirmación mientras mantenía su atención en Dabi. ¿Me escuchaste bien? Soy tu primo por parte de tu madre.
Soy Unimura. Somos parientes. Parientes lejanos, pero parientes al fin y al cabo. Ya veo. Respondió Dabi mientras se alejaba de Geten y se esforzaba por caminar con la intención de distanciarse de él. Por su expresión, todos podían ver que no tenía ni idea de cómo reaccionar ante esta información y que tenía mucho en qué pensar. De acuerdo. Eso es todo lo que necesitaba saber. Ahora, si me disculpan, quiero que me dejen solo. Bien. Si tú lo dices, respondió Geten con un gesto. Pero no creas que nuestra conversación termina aquí. Aún tenemos mucho de qué hablar. Genial. Lo estoy deseando, respondió Gaby. Nadie supo si era sarcástico o no al pronunciar su respuesta. Sin embargo, todos se inclinaban más por lo primero. Toga observó la escena frente a ella con una mirada ligeramente sorprendida en su rostro, secándose un poco los ojos llorosos mientras continuaba agarrando el pañuelo como si fuera su posesión más preciada. Realmente fue el primo de Gaby-kun durante todo este tiempo. Eso parece. No creo que Geten mienta sobre algo así. Origami asintió, igualmente sorprendida por la revelación. Fue entonces cuando recordó el comentario de Mustard cuando todos lucharon contra Geten en Ciudad de Ica. Su comentario era sobre el parecido de Geten con Dabi. La chica de cabello verde oscuro negó con la cabeza. Ojalá Mustard supiera lo cierto que era con ese comentario, primero lo de Endeavor, y ahora esto. ¿Qué mal está la familia de Dabi?, se preguntó Gareth, negando con la cabeza. Al mismo tiempo, no pudo evitar preguntarse, ¿era este el asunto que Geten le había planteado una vez? ¿Estaba hablando con Redestro sobre esto? Es una gran pregunta, Gareth. La voz de All For One resonó en sus oídos cuando Gareth, Origami y Toga se giraron y lo vieron caminar hacia Geten. Su lenguaje corporal revelaba lo complacido que estaba con la información. Se detuvo frente a Geten, de pie junto al hombre más bajo, con una sonrisa que amenazaba con formarse en su rostro. Geten. Tú y yo tenemos mucho de qué hablar una vez que nos establezcamos en algún lugar lejos de la civilización. Piensa en cuánto nos ayudará tu identidad y todas las posibilidades que conlleva. Tenemos a dos familiares del héroe número 1 actual de tu lado. Será uno de los muchos clavos finales en el ataúd que necesitamos para poner fin a la sociedad de héroes. Ya veo, respondió Geten, con cara de no saber cómo reaccionar ante las palabras de All For One. Sin embargo, de una cosa estaba seguro. La forma en que le habló era muy diferente a la de Redestro, y hablando de instalarnos, ¿qué vamos a hacer ahora?, preguntó Mana. Como ya le dije a Geten, nos instalaremos en un lugar donde no tengamos que preocuparnos porque nos capturen por ahora. All For One lo miró y le dio una respuesta. Todos en el grupo de Geten desviaron su atención de él y Gareth, como si esperaran a que dijera algo. Gareth asintió en señal de confirmación. Tiene razón. Tenemos que encontrar la manera de contactar con los demás supervivientes y reagruparnos con ellos antes de dar el siguiente paso. Pase lo que pase, todos debemos estar preparados, y hacerlo ahora mismo solo con nuestro grupo sería imprudente y estúpido. Además, creo que todos necesitamos descansar un poco. ¿Pero cómo vamos a reagruparnos con todos?, preguntó Narukami. Casi 700 de nosotros escapamos, contactar con todos llevará un tiempo. Gareth negó con la cabeza. No te preocupes. Encontraremos la manera de hacerlo lo más rápido posible. Así tendremos todo el tiempo necesario para difundir el mensaje. De hecho, ya se me ocurrió una solución, añadió Skeptic mientras todos se giraban para mirarlo. Una vez que se aseguró de que todos lo vieran, les explicó el plan. Uno o varios de nosotros nos separaremos del resto y recibiremos la ubicación actual de cada miembro superviviente del FLP en cuanto los encontremos. Aprovecharán esta oportunidad para buscarlos ellos mismos. Así tendremos dos grupos buscando a los supervivientes, nuestro grupo y el grupo de vigilancia. Narukami asintió en señal de comprensión. Ya veo. ¿Quiénes estarán en el grupo de vigilancia?, preguntó Slice. Lo haré. Gareth se ofreció instantáneamente, y todos se giraron a mirarlo cuando expresó su disposición. Origami lo miró con una mirada incierta en su rostro. ¿Estás seguro de esto?, Gareth asintió en señal de confirmación. Sí. Es mi trabajo cuidar de esa gente debido a mi posición como co-comandante. Creo que sería mejor que se reunieran conmigo, de entre todos, ya que se supone que debo liderarlos. También podría serles útil para levantarles la moral. Ya veo, dijo Skeptic entendiendo. El escéptico miró a su alrededor y se preguntó, ¿hay alguien más dispuesto a ocupar el puesto? Gareth negó con la cabeza antes de que alguien pudiera decir algo. No. Lo haré solo.
La preocupación de Origami aumentó ante esto. ¿Qué? ¿Estás seguro? Quiso saber Geten. Gareth asintió una vez más en señal de confirmación. Sí. Todos deberían aprovechar este tiempo para descansar antes de hacer nuestro siguiente movimiento. Slice lo miró inquisitivamente. ¿Y qué? No necesitas descansar. Gareth negó con la cabeza. No. Ya descansé lo suficiente durante los últimos días. Tus bolsas bajo los ojos dicen lo contrario, murmuró Kizuki en voz baja. No se dijo nada más después de esto, aunque algunos miembros del grupo parecían querer oponerse a que Gareth saliera solo. Sin embargo, All for One intervino antes de que nadie pudiera decir nada, y se decidió que Gareth saliera solo. Con este plan decidido, todos se alejaron de Gareth y comenzaron a dirigirse hacia la aeronave de emergencia de Tartatus. All for One permaneció cerca de Gareth mientras le ofrecía un auricular. Usa esto mientras estés ahí para contactarme a mí o a Skeptic. Cualquiera de nosotros te contactará cuando tengamos algo que compartir contigo también. De acuerdo, dijo Gareth, comprendiendo, quitándole el auricular a All for One y mirándolo con expresión interrogativa. Si volviera contigo y con todos, ¿a dónde debería ir? No creo que te quedes mucho tiempo en nuestro escondite con los demás. All for One asintió y le respondió de inmediato. Tienes razón, Gareth. Ya tengo algunos lugares donde tus amigos y yo podemos quedarnos mientras planeamos nuestra próxima mudanza. Pero no te preocupes. Te informaré sobre el lugar que elija enseguida. Gareth asintió, comprendiendo, y se colocó el auricular cerca de la oreja. Está bien. Estaré atento para cuando me contactes con la ubicación. Una cosa más antes de separarnos por ahora, le dijo All for One mientras Kyborg se acercaba y se detenía entre ellos. Sin embargo, el Nomu se acercó más a Gareth. Kyborg te ayudará en tu pequeña misión, ya que te servirá como medio de transporte por tu país. Fue diseñado para ser tu Nomu personal, después de todo, y ahora es el momento de que finalmente cumpla con su tarea. Gareth desvió la mirada entre All for One y Kyborg, absorto en sus pensamientos por un instante, y asintió con la cabeza a All for One un instante después. De acuerdo. Tienes razón. Tenerlo conmigo me facilitará las cosas. Me aseguraré de aprovecharlo al máximo mientras esté allí. Muy bien. Asegúrate de aprovechar al máximo todos los añadidos que el doctor le puso a Kyborg cuando lo convirtió en un Nomu si te ves en apuros. All for One asintió. Ahora, recuerda algo mientras estés ahí fuera. Todo lo que te rodea, tú y tus amigos, incluyéndome a mí, estamos haciendo esto. Todo esto es por tu bien y el de Tomura. Gareth asintió en silencio a All for One, haciéndole saber que lo tendría en cuenta. All for One sonrió satisfecho y se alejó de él, dirigiéndose hacia la aeronave de emergencia, dejando al chico de cabello negro solo con Kyborg. Una vez que Gareth se quedó solo con el Nomu, alguien se le acercó. Toga. Toga se detuvo frente a él, mirándolo con la misma expresión vacía que antes. Empezó a decir el chico de pelo negro, pero Toga lo interrumpió un segundo después. Gareth le devolvió el abrazo lentamente. No te preocupes. Me cuidaré. Ahora ve con los demás a descansar un rato. ¿De acuerdo? Te lo mereces y lo necesitas. Dile a Spinner y a Magne que estaré bien por mí mismo. ¿De acuerdo? Toga se apartó de él un segundo después y asintió en silencio, demostrándole que entendía todo lo que acababa de decirle. Los dos amigos intercambiaron una última mirada antes de que Toga se alejara y comenzara a caminar hacia el avión, aferrada al pañuelo de Ruize. Tras separarse de Toga, Gareth fue abordado por otra persona, David. ¿Qué pasa? Se encontró de nuevo interrumpido por la persona que se le acercaba. David se inclinó hacia su oído y le susurró algo. Gareth abrió los ojos de par en par ante lo que David acababa de decirle. David se apartó y asintió, demostrándole que hablaba en serio antes de darse la vuelta y marcharse. Gareth vio a David alejarse con los ojos abiertos, absorto en sus pensamientos sobre lo que David acababa de decirle antes de que Geten, quien caminaba hacia la aeronave con Skeptic y Kizuki, lo empujara. Los miró a los tres cuando Geten notó que lo observaba y asintió, deseándole suerte. El chico de cabello negro le devolvió el saludo, demostrándole en silencio que apreciaba sus palabras. Gareth. La voz de Origami resonó en sus oídos un segundo después, cuando Gareth desvió su atención hacia ella y vio a Origami mirándolo con preocupación. Origami se detuvo frente a él y tomó sus manos entre las suyas, mirándolo directamente a los ojos. ¿Seguro que no quieres que yo o alguien más te acompañe? Gareth asintió en señal de confirmación. Sí. Será más seguro para mí ir solo. Kyborg también me ayudará con todo. Estaré bien. Ya verás.
Ten cuidado ahí afuera, Origami le deseó suerte, luciendo extremadamente reacio a dejarlo ir solo. Gareth asintió. Lo haré. Origami se acercó a él un segundo después y presionó sus labios contra los suyos, dándole un beso de despedida y de buena suerte, y Gareth le devolvió el beso un segundo después. Ambos permanecieron así durante los siguientes segundos antes de separarse. Se miraron por última vez antes de que Origami apartara las manos y se alejara. La chica de cabello verde oscuro se impulsó hacia el avión un segundo después, siguiendo a Toga y Dabi. Cuando todos estuvieron a bordo, la aeronave despegó lentamente y voló en la dirección de donde había venido cuando Gareth y All For One llegaron allí. Tras verla partir, Gareth se giró y fijó su mirada en Kyborg. Sabiendo que no debía perder el tiempo, se acercó y Kyborg se agachó un poco, permitiéndole subirse encima. Gareth se sentó sobre su espalda unos segundos después y ajustó un poco su postura, buscando ponerse cómodo. Vamos, Kyborg. Llévame a la ciudad más cercana. Le dijo al gnomo tras asegurarse de que estaba lo suficientemente cómodo para el vuelo, mientras se quitaba la máscara y se cubría la cara con ella. Kyborg obedeció al instante, recogió el Boogiepak y despegó con él.